Naturaleza argentina y por definición es un país futbolero. Obtuvo su primer campeonato mundial de fútbol en 1978, dos años después de la llegada de los militares al poder. Y no solamente obtuvo su primer campeonato mundial de fútbol, sino que lo obtuvo jugándolo en Argentina, organizándolo en el Estadio Monumental. En aquel momento, mucha gente solo vio el campeonato mundial de fútbol. También hay que decir que otros tantos vieron que no era solamente eso lo que se estaba jugando, pero muchos no llegaron a advertirlo. Muchos no llegaron a advertirlo y quedaron muchos mitos detrás de una historia que fue contada muchas veces, pero que cada año saca un nuevo dato a la luz, ¿no? Yo te puedo asegurar que después de charlar con Cristian Remoli, que es periodista, productor y que estudió todos los detalles que tienen que ver y que tuvieron que ver con el Mundial 78, te vas a sorprender. Pero no tengo dudas de que hay un montón de cosas que todavía no se saben o que no se conocen de manera masiva y que además, por supuesto, es un factor muy interesante para intentar comprender qué es lo que pasó en la Argentina en esos tiempos y cómo el deporte, una vez más, fue una utilización política que sirvió, entre otras cosas, para callar. Está Cristian Remoli, que investigó el Mundial 78, verdad o mentira, y después de que les contemos algunas cosas, seguramente van a tomar otra dimensión de qué fue el Mundial 78 para la Argentina. Cristian, gracias por venir. No, de nada, gracias por la invitación. Bueno, fue como una muestra gratis de lo que fue la dictadura, en definitiva, ¿no? Porque un mundial no dura ni 6 meses, en un año, son 25 días, empezó el 1 de junio y terminó el 25 con la final entre Holanda y Argentina. Había menos equipos, además, y todo lo demás. Y bueno, quedó, primero la pasión, la locura por el fútbol. Algún jugador, en alguno de los testimonios del documental, dice además, con verdad que la final el 25 de junio fue como una suerte de 25 de mayo por la cantidad de gente que había en la calle. Y después todo lo que implicaba, o sea, el festejo de buena parte de la sociedad y nada, otra parte de la sociedad sufriendo y en una encrucijada, porque inclusive las personas que estaban sufriendo y que conocían el horror desde adentro, es decir, las personas que estaban presas o desaparecidas, es decir, puestas al servicio del PEN o digamos, o desaparecidas en la ESMA, por ejemplo, tenían esa cosa de, bueno, esto va a ser bueno, va a blanquear la dictadura, ¿no? Lo festejamos, no lo festejamos. Bueno, había gente que estaba detenida en la ESMA, que es muy cerca de la cancha de River, y escuchaba los gritos, claro, los gritos de los goles, bueno, de hecho, escuchaba la hinchada. De hecho, los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de que el día de esa final los sacan a pasear por la 9 de julio. Algunas de las detenidas las llevan a un restaurante que había en Olivos que se llamaba El Mangrullo. Entonces, digamos, muestra muchas cosas de lo que fue la dictadura, inclusive de lo que fue el periodismo para la dictadura. Es decir, ¿y qué fue? No, lo más conocido por ahí, pero por ahí lo más conocido es Muñoz, inclusive La Fiesta de Todos, que es una película hecha por Sergio Renán, que había sido perseguido por la AAA 3 años antes. Pero hay una, ahora que está... pero es finito, ¿no? Si bien mucha gente sabía lo que pasaba, otros no lo sabían tanto. O no sabían todo. Y de repente, no sabían todo, y a otros les encargaban un laburo que por ahí les resultaba interesantísimo, como en el caso de Renan, a quien no voy a defender. Renan está muerto ahora. Pero probablemente lo que hizo fue un documental que reflejaba eso, que era para lo que lo habían contratado, ¿no? Sí, un poco y un poco. Yo creo que en parte tenía una cosa que era documental, que eran las cámaras puestas en ese lugar. La historia de La Fiesta de Todos también es una historia en sí misma, porque era una película que iba a ser brasilera. Los brasileños hicieron una película política, contando en realidad lo que pasaba acá. Cuando lo vieron los jerarcas de la FIFA un año después del Mundial, lo levantaron y le dieron la película a Renan, y me consta, porque me lo contó él, que le pagaron una fortuna. Y bueno, él hizo lo que hizo. No se trata de jugar a Renan. Yo quería contar la historia que más me sorprende del periodismo, que es la carta que el gráfico le fraguó a Ruud Krol. Ruud Krol no había venido Cruyff, era el capitán de la selección, era el líbero de la selección holandesa. ¿Vieron la imagen esa de la madre en la Plaza de Mayo que dice, queremos saber dónde están nuestros hijos? Sí, claro. Esa imagen y el comienzo del Mundial 78 son al mismo tiempo, son simultáneos. Claro. El discurso inaugural de Videla y esa frase son al mismo tiempo. El Mundial empezó un jueves, el día de la ronda de las madres. Y ese testimonio es de la televisión holandesa. Como no había, digamos, el vía satélite era muy caro, se mandaba por avión. Llegó 3 días después a Holanda y fue una suerte de escándalo allá, ¿no? Ver a esas señoras pidiendo por sus hijos desaparecidos.
eso llegó a la embajada holandesa acá y llegó a oídos de la Marina, que fue la que organizó el Mundial a través de Masera, que se jugaba mucho en ese Mundial, en su ambición de ser presidente, y de Lacoste, que era el brazo, digamos, el brazo armado de Masera y el hombre fuerte en el Mundial. Entonces le pidieron al gráfico que inventara algo. Y el gráfico, que tuvo actitudes que no voy a descubrir yo, Editorial Atlántida toda, durante la dictadura, le fraguó una carta, es decir, que nunca escribió, inventó una carta. Que no era de él. En la que le decía a su hija que los soldados que veía en la televisión holandesa, en realidad de sus fusiles no disparaban balas, sino que disparaban flores. Bueno, es algo de lo cual la revista El Gráfico nunca hizo autocrítica y creo que es una de las manchas más fuertes de la historia del periodismo deportivo argentino. El documental y la investigación que hizo Cristian Rémoli a lo largo de todos estos años cuenta, por supuesto, esta historia nefasta relacionada con nosotros, relacionada con el periodismo, pero también, si lo tienen ahí para ver, un adelanto, una síntesis, en realidad, de lo que significó el Mundial 78 para cada parte interviniente, ya sea deportistas, ya sea futbolistas que jugaron ese Mundial, periodistas que lo cubrieron y también dirigentes políticos. Si lo tenés ahí, lo vemos y lo mostramos con algunos testimonios que de verdad te dejan la piel de gallina. Es difícil dividir lo futbolístico de lo extrafutbolístico, porque en general en la República Argentina todos los gobiernos de cualquier signo y de cualquier carácter, sean democráticos o no sean democráticos, han utilizado el éxito deportivo con una facilidad para hacer demagogia que se puede mezclar con el entusiasmo y con la alegría que puede tener la gente por vivir un éxito de esta manera y aquel que es el gobernante de turno por allí también, como ciudadano, siente esa misma alegría. Pero en el fondo hay una especulación política, insisto, esto lo he vivido con todos los deportistas famosos y con cualquier tipo de gobierno. Y yo creo que va a estar emparentado con algún mundial que ganó Italia durante la época de Mussolini, por ahí. Pero es una vez más lo del himno y lo de la pelota. Independientemente de eso, Kempes jugaba bien al fútbol. No hagamos un análisis de lo que pasaba futbolísticamente. Pero la Argentina jugaba todo el tiempo, es mi sospecha, jugaba de otra manera, digamos, o sea, tenía ventajas deportivas. Entonces, cualquier análisis está viciado porque yo te diría, mira, el corredor corrió, pero había uno que parecía que estaba dopado. Tiene que esclarecerse de que realmente llegaron a una final, campeonaron, si bien es cierto todo, pero ilegalmente. O sea, no con las dotes naturales, ¿no? Sino con, digamos, anabólicos externos para poder tener mayor velocidad, mayor potencia, mayor lucidez, qué sé yo. Entonces una competencia de esa característica lógicamente es ilegal. Es un recuerdo más de la historia donde algunos hablarán a favor, otros en contra, como sucede en cualquier hecho que haya tenido la Argentina en su momento, cuando eran federales y unitarios, cuando estaba distintas organizaciones que están de un lado de izquierda, de derecha, y bueno, esa es la vida. Y mi vida, lamentablemente para vos, que no te puedo explicar tanto de eso, es el fútbol. Si vos me hablas de fútbol, yo te hablo. Si vos me hablas de la parte política, de la parte de cómo, todas esas cosas, yo del tema ese. Nosotros sabíamos poco, lo mismo que la gente. Y la gente iba y reventaba la cancha. La gente, cuando fuimos campeones, salió a la calle, el país festejó. Y sabía lo mismo que sabemos nosotros de lo que pasaba. Entonces, con ese criterio, hubiésemos festejado nosotros, los jugadores, y la gente no hubiese festejado. Pero festejó todo el mundo. Así que ahí estamos iguales. Un mundial no se hace con jugador y técnico. El mundial se hizo con el pueblo en la calle, con la gente, con la alegría, con la euforia. La misma que le pasa al hincha de Boca que el domingo va a la cancha y va a emocionarse, a disfrutar. Y entonces el lunes que se olvida de todo lo que le pasa en la Argentina, el lunes vuelve otra vez a retomar su castigo de sentirse un objeto en una sociedad como la nuestra.
distintas miradas de un mismo acontecimiento y hay un montón de otras historias. Seguramente muchos no saben. Por ahí acá también te sorprende, más allá del testimonio de la acusación de que los jugadores argentinos estaban dopados y se drogaban y que era de manera ilícita en la que se realizó la competencia. Hay una de las historias que a mí más me impactó que tiene que ver con el Beto Alonso y que me gustaría que cuentes de qué se trató, porque describe a la perfección. El Beto Alonso, un mes antes del Mundial, estaba afuera, no estaba convocado. Hubo un partido creo que contra el Boys en la cancha de Ferro y Menotti lo llama. Lo que dice el Beto Alonso es que, bueno, y fue, digamos, se supo después que el que lo puso por la ventana fue Lacoste, que fue, como decíamos, como charlábamos, el brazo ejecutor de Masera dentro del Mundial. Lacoste nunca le había perdonado, Lacoste era socio honorario de River, dejó de ser socio honorario de River unos años antes, era un tipo que era fanático del fútbol y tenía un ida y vuelta bastante picante con Menotti. Y bueno, el testimonio de Alonso dice que se lo impusieron a Menotti, es decir, que él jugó el Mundial porque Lacoste se lo pidió a Menotti. El problema que tuvo Menotti, que se encontró con unos cuantos números 10, entre los que estaban Valencia, Villa, Kempes, Alonso, y tenía un pibe de 18 años que fue por el que se cortó el hilo. Se cortó por lo más delgado. Fue Diego Armando. Diego Maradona, exactamente. Pero bueno, en definitiva, de verdad que cuenta mucho el Mundial de toda esa época, de todos esos años. Nos quedamos sin programa ya, porque estamos sobre las 18 horas. Te agradecemos muchísimo la visita y te invitamos otro día para poder hablar mucho más.